José Luis Alvarado Nieves, Super Porky, Brazo de Plata, un luchador sumamente carismático que a pesar que ya no se encuentra con nosotros, según mucha fanaticada, ese lugar específico en cuanto a su carisma no va a poder ser ocupado muy sencillamente. Incluso el propio Super Porky se encontraba en una lista muy limitada donde solamente podríamos leer nombres que incluso no son de esta época. Por ejemplo, mencionándote a uno, el Perro Aguayo. Brazo de Plata tenía un equilibrio perfecto entre técnica, carisma y sobre todo un estilo cómico en sus luchas que lo caracterizaron en sus últimos años y que según muchos expertos fue una clave muy importante y relevante para que se convirtiera en el ídolo que fue y que gracias a eso el día de ayer naciera la leyenda. Múltiples viajes a Japón, lo que fue según muchos la primera lucha del siglo, aunque otros la etiquetan como la verdadera pelea del siglo. Un corto pero interesante paso por WWE que le dio el nombre oficialmente y con licencia gracias precisamente al talento de este luchador, y una dinastía que definitivamente año con año se está convirtiendo en una de las más representativas y emblemáticas de este deporte. El día de hoy, como homenaje y recordando a esta leyenda del pancracio, te voy a mencionar 5 rivalidades de apuestas que son las más representativas de Super Porky Brazo de Plata, aclarando que todas estas menciones son solamente desde una perspectiva personal. 1998, Máscara, año 2000 contra Brazo de Plata en una lucha cabellera contra cabellera, un encuentro interesante donde todavía se podía ver a un Super Porky Brazo de Plata como uno de los luchadores más técnicos a pesar de su peculiar peso que lo acompañó durante muchos años. La agilidad no se pudo hacer esperar y sobre todo una lucha que podríamos etiquetar como de calidad, algo que daba continuidad a lo que es una rivalidad entre los Dinamita contra los Alvarado, hizo que en Consejo Mundial de Lucha Libre Arena México se viviera este encuentro de apuestas. Esto tiene un par de datos que se tienen que destacar. En primera instancia, aquí podríamos ver ya una fórmula característica en las luchas de apuesta de Brazo de Plata, ya que pierde la cabellera después de que Máscara año 2000 aplicara una artimaña, un castigo con un objeto en el brazo, una vendoleta, una especie de estribillo o al final de cuentas un recurso que aportaba a la historia de cómo iba a finalizar este encuentro. Gracias al ahogo que sufriera Super Porky después de un castigo de Máscara año 2000, aquí se continuaba con la historia de los capos como máximos rudos de la Arena México, pero también muy curioso es que 19 años después de este encuentro donde Super Porky perdiese la cabellera, su hijo Máximo lo vengara de alguna manera, derrotando a Máscara año 2000 después de el beso de la muerte, quitándole la cabellera a esta leyenda de la lucha libre y con esto Máximo haciéndole justicia a su padre. Tan solo un año después de este encuentro de apuestas, en 1999 se vivirá lo que es el Pierrot contra Brazo de Plata, también en un encuentro cabellera contra cabellera, donde Super Porky atravesaría por el mismo destino, perder lo más valioso que él tenía sin necesidad de que fuera una incógnita. Esta lucha se vive gracias a que una semana antes, en un triangular dentro de la Arena México, Pierrot había salvado su cabellera por lo menos en esa noche, después de haber derrotado en primera instancia a Apolo Dantes para después derrotar a Brazo de Plata la misma noche, él salvando la cabellera en esa noche pero teniendo una cita en lo que se convertiría la derrota de Super Porky 7 días después a partir de esa noche. Pero dentro de lo que fue esa lucha en el triangular, Super Porky pudo derrotar a Apolo Dantes para quitarle la cabellera, por lo cual para cuando se enfrentó a Pierrot y fue derrotado, él ya tenía una victoria y una cabellera más en su historial, por lo que la balanza estaba equilibrada. Lamentable para Porky resultando ser aún así el perdedor, pero dentro de este encuentro todavía se sentían y se vivían las historias, porque precisamente en la primera semana se lanzaba una viñeta donde pequeño Pierrot recibía a la mascota de Super Porky dentro de esa época que, si no estoy mal, se llamaba Pepe Pepe, por lo que al Pierrot Jr. secuestrar a lo que es esta mascota de Super Porky tenía las de ganar, y de hecho para ganar este encuentro Pierrot Jr. utilizó artimañas, interviniendo desde un inicio el boricua dándole un sobre a Super Porky que no lo quiso recibir en primera instancia y finalizando con el mismo boricua poniendo
haciendo una grabación de los lamentos de la mascota de Super Porky, distrayéndose este último para ser así derrotado por Pierrot Jr. Vaya época de Consejo Mundial de Lucha Libre y vaya época donde todavía a Porky se le consideraba como uno de los principales estandartes dentro de la empresa mexicana de lucha libre para ser protagonistas de esta historia. Como dato curioso, en esta victoria de Super Porky hacia Apolo Dantes, la primera cabellera de Apolo Dantes fue precisamente la de un Alvarado, en este caso Super Brazo, y también como otro dato curioso, esta fue la antepenúltima cabellera que perdió Apolo Dantes antes de retirarse de la lucha libre mexicana. Nos trasladamos hasta el año 2011, donde Máximo y Brazo de Plata, como la dinastía Alvarado, se enfrentaban ante un Tejano Jr. y un Terrible, que en esta lucha se vivieron un sinfín de factores. En primera instancia, con 48 años y un sobrepeso ya trabajado, Brazo de Plata Super Porky demostró que todavía podía entregar un excelente encuentro, utilizando recursos y técnicas que incluso ya tenía un par de años que no lograba conseguir hacer, como topes entre segunda y tercera cuerda, incluso lo que fue una poderosa plancha impulsándose desde la rampa de la Arena México. Para este punto recordemos que Tejano Jr. 2 años antes ya había rapado a Máximo en una lucha cabellera contra cabellera, por lo que aquí la dinastía Alvarado no tenía para nada la estadística de su lado. Aún así, y a pesar de que Máximo y Brazo de Plata perdieron esta lucha y perdieron evidentemente las cabelleras, hay datos que también tenemos que mencionar, como por ejemplo fue una de las primeras rivalidades donde padre e hijo estuvieron involucrados en una lucha de apuestas. No te sé decir si fue la primera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero por lo menos en este momento así la vendieron y así la desarrollaron. Lo que sí te puedo confirmar es que esta sería la primera y última rivalidad donde Super Porky pudo ser acompañante o pudo ser partícipe de alguno de sus hijos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también, como otro dato curioso, después de que Máximo y Super Porky perdiesen la cabellera en 2011, 3 años después, en el año 2014, en una triple manía, Psycho Clown derrota y rapa a Tejano Jr., con esto vengando no solamente a su padre, sino también a su hermano Máximo. Año 2013, misma empresa, mismo resultado, pero un dato muy importante que no tenemos que perder de vista. En lo que fuese la última rivalidad que terminase en un encuentro de apuestas, en este caso cabellera contra cabellera, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la mano de la carrera de Super Porky y Brazo de Plata, se encuentra la lucha de Rey Escorpión contra Super Porky en una lucha denominada como Super Libre Plus, la primera y la única en su historia, si no estoy mal, que se viviese de esta manera. Años después, Consejo Mundial de Lucha Libre sí que lanzaría luchas en Super Libre, pero no tendrían el mismo concepto, que aquí lo que identificase a esta lucha y a esta rivalidad es que era un encuentro donde se podría mezclar el estilo de la lucha libre mexicana con el estilo de las artes marciales mixtas. Recordemos que Super Porky Brazo de Plata se caracterizó en su juventud por tener un estilo directo, como él lo denominaba, y que incluso este luchador fue partícipe de varias peleas callejeras, donde precisamente lo que más importaba y lo que más destacaba en esa época era noquear a tu rival. Incluso se habla de otros temas un poco más delicados, pero Brazo de Plata Super Porky siempre mencionó y siempre recordó esa época en su juventud, donde precisamente lo orilló a tener el estilo que muchos identificaron en una de las rivalidades más importantes de la lucha libre y que más adelante te voy a comentar. Precisamente Rey Escorpión contra Super Porky recordó a muchos fanáticos la corta y breve carrera que tuvo Super Porky en este deporte. Incluso recordemos que hubo un video viral donde se le veía a Brazo de Plata desempeñándose en este deporte de las artes marciales mixtas, y de hecho mucha de la técnica que utilizó en esa pelea en aquel año en Japón, si no mal recuerdo, fue algún matiz de lo que vimos en esa noche en el año 2013, un encuentro que finalizó también de una manera muy interesante, replicando la fórmula que prácticamente Consejo Mundial de Lucha Libre utilizó con Super Porky durante toda su carrera. Máximo intervino para que de esta manera Rey Escorpión ganase este encuentro por vía de la descalificación, una vez que Máximo ya no soportó la paliza que le estaban dando a su padre Super Porky, por lo que prácticamente el hecho de que en esa noche se rapara a Brazo de Plata fue responsabilidad directamente de su dinastía. Aún así, hay que comentar lo siguiente: este encuentro en el año 2013 marca
marca algo muy importante que incluso retumba hasta este año 2021, porque precisamente ese encuentro Super Libre Plus fue el origen de lo que hoy conocemos en esta rivalidad de Psycho Clown contra Rey Escorpión, porque Consejo Mundial de Lucha Libre lo que había planeado era una rivalidad entre Máximo contra Rey Escorpión en Consejo Mundial de Lucha Libre, para que Máximo por fin hiciera justicia para su padre después de que Rey Escorpión lo rapara, a pesar de que el responsable había sido él. Después de esa pelea en el año 2013, sí que hubo careos entre Máximo y Rey Escorpión, pero lamentablemente nada de esto se pudo concretar. Rey Escorpión sale de Consejo Mundial de Lucha Libre y una vez lo vimos llegar a AAA en su segunda etapa, si no mal recuerdo. Ese fue el recurso que se utilizó para que estos dos luchadores, Psycho Clown y Rey Escorpión, estuvieran enfrentándose tan salvajemente. Incluso hay un clip que se hizo viral donde al parecer Psycho Clown y Rey Escorpión se les sale de las manos lo que es el entretenimiento deportivo, y el calor de la función hace que estos dos luchadores verdaderamente se golpeen, a lo que afortunadamente muchos describen como que pudieron regularse y pudieron terminar todo de buena manera. En lo que fuese la tercera etapa y la actual de Rey Escorpión, eso es lo que se está utilizando para llegar a la fecha del 14 de agosto en Triple Manía número 29, donde Psycho Clown se va a estar enfrentando a Rey Escorpión, el Veneno Negro, en una lucha de apuesta, máscara contra cabellera, donde la emotividad se hará presente y donde hay otra característica muy particular. Esa lucha se va a vivir prácticamente 2 semanas después del sensible fallecimiento de Super Porky Brazo de Plata. Precisamente algo similar a lo que aconteció en el año 2013, cuando en esa lucha en Super Libre Plus se suscitó. Acababa de fallecer hace no muchos días en esa fecha el Brazo, hermano de Brazo de Oro y Brazo de Plata, que en esa noche, después de que Super Porky y Máximo perdiesen, lo recordaron con una emotividad que solamente los que estuvieron en esa noche y los que vivieron esa época pudieran recordar y sentir ese dolor que la familia Alvarado estaba atravesando. Esa emotividad, ese sentimiento y tal vez ese momento que pase a la historia dentro de este deporte, puede que se viva muy similar el 14 de agosto en Triple Manía, porque sin duda Psycho Clown estará recordando e incluso hará homenaje a su padre en esa gran noche. Y claro está, no podemos concluir este video sin mencionar la fecha del 21 de octubre de 1988. Plaza de Toros Monumental, Monterrey, Nuevo León. Villano primero, cuarto y quinto contra el Brazo de Plata y Brazo de Oro, en lo que se define como la lucha del siglo, o como muchos más la etiquetan, la verdadera pelea del siglo. Una rivalidad que surge 3 años después de que estas dos tercias se encontraran en un cuadrilátero. Los egos se vivían, los egos se sentían. La fanaticada describe las luchas de estos 6 individuos como verdaderas carnicerías. Se ha dado a conocer a través de los años que lo que vimos en esa noche y en todo el historial de su haber enfrentándose arriba de un cuadrilátero era algo verdadero. No se soportaban, necesitaban demostrar quién era mejor que otro, a tal punto de que los patriarcas de ambas dinastías, Chadito Cruz y Rey Mendoza, tuvieron que intervenir para poner un alto, o por lo menos tratar de hacerlo. De alguna manera se bajó los decibeles de estas sangrientas luchas, pero aún así tuvo que llegar el clímax en 1988 en un encuentro que estuvo en riesgo de no vivirse, de no sentirse y de no pasar a la historia, porque en el lugar donde originalmente se iba a suscitar este encuentro, lamentablemente no pudo ofrecer dicha lucha, teniendo que trasladarse todo hasta Monterrey, y donde el resultado o el beneficio para estos luchadores no fue el mismo como tal vez lo hubiera sido en sus mejores épocas. Tan solo 3 años bastaron para que esta pelea del siglo fuera y sea recordada hasta la fecha como el momento donde murieron los mosqueteros y surgieron los Alvarado. ¿A qué me refiero? En ese momento, cuando caen las incógnitas de el Brazo de Oro y Brazo de Plata, nacen los verdaderos representantes de el carisma y de un ángel que atrapó al público mucho más de lo que estos luchadores con máscara pudieran haber hecho. Incluso muchos describen a Brazo de Plata, Super Porky, a quien estamos homenajeando en este video, como el que más ángel tenía y el que más se benefició de perder la máscara en ese momento, a pesar de que años después
después de esta lucha, prácticamente todas sus luchas de apuestas donde exponía su cabellera, él fue el que saliese derrotado, pero aún así, como te lo describo y te lo comento más temprano en este video, esa fue una fórmula que ayudó mucho para que Super Porky se catapultara y se identificara como uno de los máximos representantes de la lucha libre mexicana hasta la fecha. Después de 30 años de ese acontecimiento, en oportunidades que tuvieron estos luchadores de reencontrarse, precisamente el hablar de todo este bagaje y de todos estos recuerdos hizo que ellos se entrañaran y que verdaderamente se admiraran entre dinastías. Una admiración que no sea que no se tuvieran antes, sino que estaba eclipsada por los egos de esa época, donde cada luchador tenía que demostrar de qué estaba hecho y no podía haber nadie más que fuese mejor que el deportista en turno, ni siquiera intentarlo. Todas estas fechas, todos estos recuerdos y todos estos acontecimientos tienen un fin en su historia. 26 de julio del año 2021, Super Porky parte a mejor vida, no sin antes dejar una gran carrera en su haber y sobre todo a dignos representantes de su legado que a día de hoy siguen impulsando y sobre todo siguen demostrando por qué el apellido Alvarado y por qué la dinastía de los brazos es una de las más importantes en el deporte hasta la fecha y posiblemente lo vaya a seguir siendo a través de los años, todo teniendo un origen Chadito Cruz, pero siendo maximizado por los Mosqueteros del Diablo, donde aquí yo destaco al hombre y al deportista que se le está haciendo homenaje en este video, Super Porky Brazo de Plata. Como lo he hecho ya desde hace muchos años, hoy lo voy a hacer muy en particular. José Luis Alvarado Nieves, hasta donde quiera que estés, te mando un abrazo del gran tamaño de Super Porky, como el fenómeno que eres, como el fenómeno que fuiste y como el fenómeno que serás. En paz descanse Super Porky Brazo de Plata. Hasta la vista, babies.